Y bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. ¿Cómo está siguiendo usted este debate en estos últimos días, el asunto del archivamiento en este tema de la inmunidad y todo lo que está ocurriendo, la cuestión de confianza, los planteamientos y una aparente resistencia fuerte y dura de varios representantes de agrupaciones políticas para entrar de lleno a lo que el Perú necesita, que es la reforma política? ¿Cómo está siguiendo el debate? Bueno, ya desde, en realidad hace un año y particularmente desde que el presidente propuso con la conformación de la comisión, podía uno observar que entraríamos en uno de los escenarios posibles. Lamentablemente esto no se ha evitado. Cuando nosotros elaboramos el informe en el verano, lo presentamos. Hasta ese momento en realidad no hubo ninguna observación, pero es cuando los tiempos ya comienzan a apretar en términos de tener límites en que el Ejecutivo presiona de alguna manera al Parlamento, el Parlamento se siente a sí mismo presionado, que pisotean sus fueros, en donde empieza nuevamente, se articula en un contexto a su vez de otros temas que lo van recalentando en lo que estamos ahora. El tema de la reforma política aparece en medio, en realidad, de la lucha y la conflagración entre los dos poderes del Estado, que ha sido más o menos, lo que hemos estado viviendo desde el 28 de julio de 2016, y no creo que se diferencie de lo que va a terminar este periodo parlamentario y gubernamental, que además se repite de alguna manera con otros actores lo que hemos visto a lo largo de nuestra historia, cuando en el Congreso existe una mayoría parlamentaria contra el gobierno. No estoy dando acá ninguna razón a favor o en contra de ninguno de los poderes, pero lo que voy es que cuando se enfrentan dos poderes es que hay oposición. Y esto siempre ha terminado mal en nuestra historia, con Bustamante en el 48, con Belaúnde en el 63, con Fujimori en el 92, y hasta la misma salida de Kuczynski de PPK hace... Claro. Pero ya habiendo escuchado a prácticamente el 85% de los oradores, porque solamente quedan 15, y haciendo un análisis y poniendo en los escenarios posibles, ¿qué prevé usted? ¿Cómo terminará este capítulo según su análisis, señor Tuesta? Este asunto concreto de la cuestión de confianza y, por supuesto, a partir de ahí, el destino de la reforma política. Yo creo que el Parlamento, más allá de los discursos, le va a dar la cuestión de confianza, le va a otorgar la cuestión de confianza al primer ministro, que es quien la propone. Ahora, ¿eso resuelve el problema? No, yo creo que tenemos todavía un escenario expectante, no resuelto, porque lo que podría ocurrir, y ahí se abren a su vez varios escenarios, es que el Parlamento desarrolle su trabajo y el Ejecutivo no se sienta satisfecho. Por ejemplo, cuando habla de la desnaturalización de las propuestas, y podemos enfrentar o estar cerca a 28 de julio en una situación nuevamente de bloqueo. Pero podría utilizar ese argumento: desnaturalizaron la reforma. Por lo tanto, a pesar de entregarme la confianza en la votación que puede ocurrir hoy, ¿hago cuestión de confianza? ¿Cierro el Parlamento? ¿Podría hacer ese razonamiento el Ejecutivo y tomar esa decisión? Es que lo que ocurre lo que se puede votar ahora es una suerte de juramento. Voy a trabajar en los términos que tú dices, y no necesariamente hacerlo, porque el otro argumento es: a nosotros como poder autónomo nadie nos puede exigir en los términos que así lo señala el Ejecutivo. Ni términos ni plazos, dice el Congreso. En términos de plazos y en términos de contenido. Claro, de contenido. Y por lo tanto va a haber una nueva discusión, y esto sí puede terminar con la disolución del Congreso, que dicho sea de paso también es cierto, es una salida constitucional establecida.
¿no? Claro, pero Fernando, lo que está ocurriendo por el tono que está adquiriendo el debate, por la entrevista que Rosa Bartra le dio ayer a CNN, a Fernando del Rincón, es que lo que ellos pretenden es cuestionar la legitimidad de la cuestión de confianza tal como está planteada. Entonces, lo que yo supongo que eso va a significar es el planteamiento de una cuestión previa, pero es una cuestión previa que en realidad no es procedente, porque se supone, según el reglamento, cuando el Ejecutivo presenta la cuestión de confianza, tienes que votar a favor o en contra, punto. No hay ninguna cuestión previa que tenga que resolverse a eso. Mira, yo creo que un sector del Parlamento va a querer evitar la votación. E incluso, si se da la votación, podría ocurrir el siguiente escenario: que algunos voten a favor, otros voten en contra, y muchos se abstengan, como que ya el número de abstenciones sobre el tema de las como pasó con el superó. tema de reestructuración ayer, ¿verdad? Cuando propuso el presidente del Congreso, la mayoría fue de abstención, que por tanto no se aceptó la reestructuración. Ya, pero en este caso, si es superior al sí y al no, no hay decisión, y por lo tanto no es que le ha rechazado, aunque tampoco se le ha otorgado. ¿No se toma la mayoría en abstención como un no aceptado? Pues no. Vas a ver que es que, a ver, no es lo que yo creo que deben, no es lo que yo creo que deben ser las cosas, sino estoy tratando de imaginar cómo van a actuar finalmente los parlamentarios, cómo pueden actuar finalmente los parlamentarios. Es que, ¿saben qué? Acá el problema de fondo sobre el mecanismo de la cuestión de confianza, y lo hemos repetido en innumerables oportunidades, este no es un mecanismo propio de los presidencialismos de América, como muchos otros mecanismos. Entonces, el nuestro está tan mal diseñado que en realidad, al producirse una situación como esta, da pie para cualquier tipo de interpretación. Y ustedes han visto a lo largo de todo este proceso, y antes también, sobre el tema de la vacancia del BTK, y luego sobre el tema del propio referéndum. Y ustedes han escuchado constitucionalistas, la mitad a favor, la mitad en contra. Sí. Esto quiere decir que es interpretable, y puede ser interpretable mecanismo de esta naturaleza. No, debe ser taxativo. En los sistemas parlamentarios eso no se interpreta, simplemente se procede. Claro, pero esa discusión en realidad no tiene pies ni cabeza. Es decir, ya el año pasado el Tribunal Constitucional dejó absolutamente claro, para quien tuviera cualquier duda, cuando se presentó el tema de la cuestión de confianza de César Villanueva, que el Ejecutivo puede proponer la cuestión de confianza sobre aquellos asuntos que le resulten pertinentes. Y el Congreso, por supuesto, está en el derecho de rechazarlo. El problema es que la consecuencia de una segunda cuestión de confianza negada es el cierre del Congreso si el presidente así lo quiere. No es obligatorio, es una potestad presidencial. Es una potestad. Yo estoy de acuerdo en que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en ese sentido. Lógicamente, la otra vez el presidente del Tribunal Constitucional en poco tiempo ha cambiado de opinión y ya, claro, a título personal, se ha pronunciado en una dirección opuesta. A lo que voy es que este entrampamiento siempre va a tener dos versiones y van a tener dos interpretaciones. Y acá el tema de fondo, ¿cuál es? La reforma política. ¿Se discute la reforma política o se discute el procedimiento? Se está discutiendo lo del procedimiento y no la reforma política. ¿Y saben cuál es lo importante? Para nosotros, porque esto va a tener incidencia en nuestras vidas, la reforma política. Porque al final de cuentas la pregunta que uno se debe hacer ¿es tan importante la reforma política que va a incidir en nuestras vidas? Y nosotros decimos sí es importante. Claro que si sí. Vamos al 2021 con esta misma regla, no cambia nada. Estamos muertos. A tener más de lo mismo. No cambia Estamos nada. muertos. Está muy claro, Fernando. Muchas gracias por atendernos. Ha sido Fernando Tuesta, Sol de Villa en la línea. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.
impactantemente. Agua Azul ha rebasado éxitos en taquilla a nivel nacional. En conciertos monumentales. Si me dejas ahora, no seré capaz. Las canciones que todo el mundo pide y baila. Pero siempre Con la voz romántica de Lucho Paz. hablaba de la Agua Azul, desbordando todos los pronósticos, ha llegado a ser los número 1 de la cumbia. Agua Azul. Aunque todo el cielo. Contáctenos. Lleva siempre la noticia a todos lados en tu celular. Descarga la aplicación Exitosa Noticias de App Store y Play Store y escucha Exitosa en vivo para que estés bien informado. Actualízate siempre con Exitosa. Congreso decide. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y nos acompañan Omar Cairo y Miguel Ángel Ferreira, especialistas en temas constitucionales, y queremos saber cuál es su opinión sobre lo que está pasando, porque la discusión, como acaba de señalar Fernando, ya no está siendo sobre las propuestas que está haciendo el Ejecutivo, sino sobre la procedencia de la cuestión de confianza desde el punto de vista constitucional, tal como está planteada. Sí, yo creo que la cuestión de confianza tal como está planteada es perfectamente procedente por lo siguiente. La razón fundamental para objetarla consiste en afirmar que una cuestión de confianza no puede ser una imposición del presidente al Congreso. Que no puede ser una imposición del presidente al Congreso, no puede referirse a un proyecto de ley de reforma constitucional, y en segundo lugar, el Congreso puede decidir lo que sea y entonces la cuestión de confianza no lo obliga. No sé, yo le pido un minuto para explicar en qué consiste la cuestión de confianza y cómo esto despeja las confusiones. La cuestión de confianza no es otra cosa que el pedido que hace el primer ministro, de que se apruebe una medida condicionando su permanencia en el cargo a que se apruebe la medida. Es decir, le dice, si ustedes la aprueban, me quedo. Si no la aprueban, me están sacando. Y entonces, cuando esto lo hace el gabinete, la aprobación es que se queda y la desaprobación es que lo están sacando. Pero ojo, la desaprobación de la medida, de la solicitud de la medida. Porque, ¿cómo se origina la cuestión de confianza? Se origina en España en 1835 por una práctica, cuando el ministro Mendizábal le plantea al estamento de los procuradores, que es la Cámara de Representantes, le dice, hago cuestión de confianza de un proyecto de ley. Y el parlamentario Alcalá Galeano dice, el que proponga que se le niegue el voto de confianza a ese proyecto de ley está proponiendo que se salga el ministro, que salga. Desde ahí Se ha convertido en una vinculación de la aprobación de la solicitud con la permanencia. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? La cuestión de confianza va a estar aprobada si es que la solicitud del ministro del Solar es aprobada. ¿Y cuál es la solicitud? Los 5 proyectos. Entonces, si hoy día... Ahora, pero eso es lo que no quieren hacer, pues. Lo que no quieren hacer es votar así. Exactamente. ¿O no? Miguel Ángel, ¿qué dice? ¿Estás de acuerdo con eso, Miguel Ángel? No. Contrario census, el espíritu del artículo 133 está inmerso dentro de un capítulo constitucional del 130, 131, 132, 133. Y el espíritu de la cuestión de confianza es, después de la presentación, de la designación del Premier, dentro de los 30 días, en la presentación del Parlamento con políticas públicas de Estado. A razón de ahí, existe la denegatoria o no a favor de la cuestión de confianza. Pero utilizar una herramienta que ciertamente es constitucional, aplicada en el 133 y señalada, y específicamente señalado por el Tribunal Constitucional, conlleva que la figura es constitucional, pero el uso o la utilización de la misma está disfrazada para efectos de estas reformas posteriores de la presentación de Salvador del Solar. Pero eso es lo que... Respecto, ojo, de la presentación respecto a las políticas públicas. O sea, pero lo que tú dices, Miguel Ángel, es que tú solamente puedes presentar cuestión de confianza en el momento que te instalas como primer presidente. En calidad de obligatoria.
Ya, pero ha habido Luego, dos cuestiones de confianza. Una sobre Fernando Zavala y otra sobre Villanueva. No han tenido nada que ver con eso. Sí, me permite. En uno cayó Zavala y en el otro le dieron la cuestión de confianza. Pero Sí, la cuestión Vamos a de confianza, escuchar la cuestión sí, de confianza la otra en este postura. capítulo, como mi colega ha dicho, está regulada en dos modalidades. La cuestión de confianza necesaria y la voluntaria. La necesaria es la que menciona Abel, que se refiere a política de Estado. En los 30 primeros días. Esa ya la planteó del Solar en los 30 primeros días y se la dieron. Pero el resto del articulado prevé que en cualquier momento de su gestión, un ministro, el presidente de los ministros puede plantear cuestión de confianza respecto de una iniciativa, de una medida. Y leo el artículo 132. La desaprobación de una iniciativa ministerial ya no es la política general, es una iniciativa de ley, por ejemplo. El Tribunal Constitucional ha dicho que se puede sobre eso. No obliga al ministro a dimitir, salvo que se haya hecho una cuestión de confianza. O sea, si le desaprueban la iniciativa, no obliga a dimitir, si ha hecho cuestión de Se lo ha confianza. hecho previamente la cuestión de Y del confianza. Solar ha hecho cuestión de confianza de los 5 proyectos. Entonces, si no los aprueban, lo están sacando. Pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? Le van a decir, como he escuchado, sí, él ha pedido, quiero que me aprueben los 5 proyectos y las 5 esencias y en el plazo. Y entonces le van a decir, sí. ¿Qué significa ese sí en términos de cuestión de confianza? Vamos a aprobar las 5 esencias en el plazo. Pero lo que han dicho es, sí, pero no los plazos, pero no las esencias. Entonces yo le llamaría eso cuestión de confianza y voto de incongruencia, porque le están diciendo sí, pero no te aceptamos. Eso es absolutamente, desde el punto Pero de le vista... puedes decir al Congreso en este plazo y de esta manera. Es que es una propuesta. El Congreso la puede denegar, le puede decir no. Lo que pasa es que, como dijo Nicolás, la consecuencia... ¿Quién es el que decide si es una cuestión de confianza o no? Es el presidente del Consejo de Ministros. Exactamente. Porque para él es o no vital para la gobernabilidad en la perspectiva que él la Correcto, mira, Miguel ¿o Ángel. no, Miguel Ángel? no necesariamente. Yo sí particularmente veo que existe un conflicto competencial por parte tanto del Poder Ejecutivo como parte del Poder Legislativo, y esto también lo regula la propia Constitución en su artículo 202 de la Constitución, de conflicto competencial, para efectos de que el Tribunal Constitucional, ante una controversia, porque efectivamente lo que existe acá, y algunos congresistas que también son abogados, y muchos de ellos algunos constitucionalistas, conocen bastante bien la tramitología del derecho parlamentario, razón por la cual el cuestionamiento de la solicitud de la cuestión de confianza ciertamente tiene una controversia de manera constitucional, porque no tiene mandato imperativo el parlamentario, razón por la cual tú no le puedes decir en estas condiciones y en estos plazos y tienes hasta mañana a resolver este ¿Viola tema. o no viola el No. tema del mandato imperativo, el asunto que el Ejecutivo le diga? Estas son mis propuestas, esta es mi esencia y este es mi plazo. No viola el mandato imperativo, porque el mandato imperativo consiste en que se le obliga al Congreso a decidir. Y el presidente del Consejo de Ministros le está pidiendo. Pido estas esencias y en este plazo. Pueden decirme que no. Ahí está la deliberación de todo mandato. Lo que pasa es que la consecuencia de la cuestión de confianza es que ese no significa, en primer término, que el gabinete del Solar pierde el cargo. Pero circunstancialmente, como ya hubo una cuestión de confianza rechazada, le habilita al presidente de la República. Mira lo que a ha pasado ayer. disolver. Sí. Ayer Salvador Solar, ya en la Sí. iniciativa final, En su locución. ha presentado, ¿no es cierto?, Nuevo el proyecto. pronunciamiento sobre el pedido de levantamiento de inmunidad debe darse dentro del plazo improbable de 30 días hábiles, pero que tiene que resolver la Corte Sí, Suprema. claro. Lo ha refraseado, pero es lo Sí. mismo. La mayoría fujimorista y aprista está en contra. Igual que Víctor Andrés García Belaúnde, pero ahora ya no se puede hablar de Acción Popular porque ya no se sabe cuál es la posición de Acción Popular. No, y ¿no? APP también. ¿No? APP Y también. APP igual. Pero digamos, para el presidente del Consejo de Ministros esto es un asunto vital para la gobernabilidad. Si no le quitamos al Parlamento la atribución de decidir sobre la inmunidad parlamentaria, no vamos a poder articular una lucha seria contra la corrupción y contra la impunidad. Y sobre El eso, Congreso puede estar en desacuerdo, como lo está, pero si el ministro dice, para mí esto es una cuestión vital de confianza, si no aprueban esto, yo no puedo seguir en la presidencia del Consejo de Ministros. y el Congreso es libre de ¿Por qué desaprobar. eso? Claro, porque eso es inconstitucional. Y el A ver, Congreso a es ver. libre de desaprobar. Correcto. ¿Qué es lo que, Miguel Ángel. ojo, ¿qué es A lo ver, que ha dicho Miguel Ángel. Rosa Bartra? Ojo. Escúchame, Acá Miguel no- Ángel, lo ha dicho Rosa Bartra en CNN, Mira, para todo el mundo. Mira, Manuel Ok, Nicolás, pero escucha. ustedes conocen que en política las formas son el fondo. Ojo. Y las democracias son batallas ganadas
por la civilización. No es fácil estar en democracia, y más aún en un mundo globalizado donde las autocracias siempre los pastores creen que las poblaciones son rebaños. Esa es la realidad. Dentro de esta política inicial, y es más, yo colaboré enormemente con respecto al tema del referéndum, y el premier ayer se ha pronunciado en su alocución de los 31 minutos que señaló de manera expresa, es que estamos en dos escenarios totalmente diferentes. Una cosa fue el 28 de julio del año pasado, donde el presidente señaló y marcó la cancha respecto a la reforma de administración de justicia y luego a la reforma política, y a través del 9 de diciembre se plantea el referéndum y se aprueba 3 iniciativas de reforma de administración de justicia y de reforma política. Sin embargo, el escenario, y dentro de esos 5 ejes de desarrollo de políticas públicas, también se desarrolla entre esas 2 primeras el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Tú consideras, y se los digo a los 3, consideramos de que esta crispación fortalece la institucionalidad de la gobernabilidad. Vamos a ir a la pausa para seguir. Indistintamente a la figura de la vamos a ir a la confianza. pausa, pero el tema es este. Si votaran a conciencia, la mayoría afrofujimorista votaría contra la cuestión de confianza. No, pero ellos saben que si votan contra la cuestión de confianza, le cierran el Congreso. No, pero el tema- y no quieren que eso ocurra. Nicolás, entonces están buscando cómo sacarle la vuelta. Pero el tema de la discusión de los constitucionalistas es lo que hace rato planteamos. Porque lo han dicho además otros constitucionalistas. Sí, claro. ¿Puede el poder constituyente, en el que en algunos momentos asume el Congreso de la República, recibir un mandato imperativo y a partir de ahí No puede. armarse una cuestión de confianza y decirle, haz esa variación, según lo que yo creo, en el plazo que se La establezca? respuesta tras la pausa. Por favor. De acuerdo. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Congreso decide.